ocasión utilizaremos las herramientas de los arquetipos que nos sirven para identificar diferentes problemas y las respectivas soluciones. Hay diferentes arquetipos para aplicar en los problemas que se nos presenten, pero presentaremos solo 5 de ellos, que son tragedia de terreno común, adversarios accidentales, límite de crecimiento, soluciones contraproducentes y desplazamiento de carga. Entonces, para comenzar, vamos a explicar primero el de adversarios accidentales y los 5 arquetipos los vamos a aplicar sobre 5 problemas, cada uno relacionado con la ciudad de Cali. El primer problema de la ciudad de Cali que analizaremos es sobre la empresa de transporte masivo, MIO, y los usuarios, o sea, la comunidad caleña, que son usuarios de este servicio público. Entonces, primero, para hacer este arquetipo de los adversarios accidentales, debemos plantear 2 compensadores, uno para la entidad del MIO y otro para la entidad pues que serían los usuarios, la comunidad. Entonces, primero, como entidad, el MIO tiene un ideal al que se quiere llegar, que es ofrecer un buen servicio de transporte público. Pero para llegar a ese ideal, primero hay que saber cuál es la parte real y plantearnos un objetivo. Entonces, el real es que el transporte ofrecido por el MIO no es tan cómodo y seguro como debería serlo y no llega a todas las zonas de la ciudad como debería ser. Entonces, nos planteamos el objetivo, que es mejorar el servicio. Entonces, para mejorar este servicio y poder llegar a nuestro ideal, hacemos planes de organización de acuerdo a las rutas y la demografía y a la geografía de la ciudad. Respecto a las rutas, hacemos una distribución de las rutas que sea más viable, en la que se usen una menos cantidad de recursos. Cuando digo recursos, es como los vehículos y las calles, que las rutas sean más cortas y no sean recorridos tan largos para que las personas lleguen a tiempo a sus lugares de destino. En cuanto a esos recursos, se puede dar una implementación de nuevos vehículos en caso de que no sean suficientes los que hay. Entonces se implementarían más para poder prestar un buen servicio. En la parte de seguridad y comodidad para los usuarios, en lo que debe brindar la empresa de transporte es una vigilancia, y esto se puede realizar asignando más empleados en las estaciones y en los vehículos. Para poder ofrecer este buen servicio, también debemos hacer unos estudios acerca de qué es lo que quieren los usuarios, y pues esto sería como un mejoramiento continuo. Eso en cuanto a la parte de la entidad del MIO. Y en cuanto a la comunidad, a los usuarios, tenemos un real, que es que no hay una cultura ciudadana suficiente, y un ideal, que sería crear esta cultura ciudadana con respetos y valores en las personas, para que en las estaciones y en los vehículos tengamos buen trato con las personas. Entonces, para poder llegar a esto, planteamos el objetivo de crear una cultura ciudadana en las personas y implementar unos valores. Esto, ¿cómo podemos llegar a hacer? Podemos hacer investigaciones acerca de por qué la gente no tiene estos comportamientos. Entonces, además de las investigaciones, dar campañas y educación para poder crear una cultura ciudadana en los usuarios del MIO.
Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos entidades? Si el mío ofrece un buen servicio, entonces la comunidad va a responder con un buen comportamiento. Pero, en cambio, si el mío ofrece un mal servicio o no lo suficientemente bueno, entonces va a pasar lo que ocurre algunas veces en nuestra ciudad, que es que van a haber protestas, van a haber paros y pues esto va a generar congestión en la ciudad. Entonces es algo que si hay congestión en la ciudad, pues se ven afectados los usuarios porque no pueden llegar a su lugar de destino, porque no pueden realizar acciones en su vida diaria. Y por la parte del mío, si existen estas protestas, pues van a dejar de ganar dinero porque no van a tener gente a quien atender en esos días. A continuación explicaremos el otro arquetipo acerca de otro problema de la ciudad de Cali. El límite de crecimiento, que lo combinamos en este caso con una solución contraproducente. En esta situación en especial vamos a hablar sobre el manejo de los desechos, de las basuras en la ciudad de Cali. Entonces comenzamos diciendo que nuestro objetivo es darle un mejor manejo a los residuos en Cali. Entonces ese para nosotros va a ser nuestro planteamiento a donde queremos, digamos, llegar. Pero entonces, ¿qué acciones tenemos que cumplir para poder llegar a ese objetivo? Entonces nuestra primera acción va a ser clasificar los residuos en los hogares y en las empresas. ¿Qué significa esto? Pues es lo que viene sucediendo desde hace varios años, que es esa conciencia ambiental que se genera desde el hogar y pasa pues a empresas, que es la clasificación de los residuos, por ejemplo, la conciencia de reciclar para separar los orgánicos, plásticos y vidrios. Para una segunda acción, para dar un mejor manejo a los residuos aquí en Cali, sería la acción de reciclaje, que vendría entrando en la clasificación, ya que hay algunos tipos de productos que se pueden reciclar y otros no. Entonces, aquí vendríamos a hacer nuestra segunda acción. Y el tercero sería el manejo de los lugares donde se llevan las basuras. En este vamos a sacar nuestro compensador, pero antes de voy a hablar de esta última acción, que sería crear entidades especializadas en escombros, ya que en Cali no existe una entidad que se especialice en ese tipo de desechos, porque hay muchos tipos de desechos y clasificaciones de estos, y uno de ellos es el escombro. Y en los escombros no hay empresas que se especialicen en esto. Hace unos 3 años aquí se propuso al DAGMA, que es la entidad de Cali, ya que la sede es la gubernamental, que creara una entidad que se encargara de los desechos aquí en la ciudad de Cali. Pero esta propuesta no llegó a mayores y no existe hasta ahora una entidad especializada en este tipo de desechos. Entonces luego está el manejo de los lugares donde se llevan las basuras, porque con la gran cantidad de desechos que generamos aquí en Cali, se buscan lugares en donde podamos dejar estos residuos y digamos, de alguna u otra forma darle una solución que, digámoslo así, es muy superficial a dónde los podríamos dejar. Entonces, en primer lugar, aquí en Cali hace muchos años se los llevaban a Navarro. Entonces, digamos que en este caso especial, cuando llevamos los desechos a un lugar nuevo, nosotros buscamos de alguna u otra forma dar una solución al problema de los desechos. Entonces nosotros nos propusimos como objetivo de dar una solución a ayudas tecnológicas para poder reutilizarlo. Esto sería como un objetivo definitivo para los desechos, que es buscar, digamos, ayudas más avanzadas para poder utilizar los desechos. Pero el real es que no da abasto. En este caso específico estamos hablando de Navarro, que fue hace varios años.
hace varios años que se comenzó a llevar a Navarro y actualmente ya no da abasto. Entonces, una de las situaciones es utilizar productos biodegradables. ¿Por qué pusimos esta acción? Para poder cumplir nuestro objetivo, ya que hay algunos tipos de productos actualmente que pues, son biodegradables y hay otros que no se degradan con facilidad. Otra de las acciones que tenemos que realizar para llegar al objetivo es ver modelos utilizados en otras ciudades, ya que, como sabemos, hay ciudades que llevan más años, no abarcan más años de experiencia. Entonces, también debemos coger ejemplo y concientizar de qué cosas le han servido a ellos que les han ayudado a mejorar el tema de los desechos y la basura. Otra es investigar procesos para el manejo de residuos que va, digamos, relacionado con la utilización de productos biodegradables, que entraría en este tema, y ver modelos utilizados en otras ciudades, ya que ellos tienen más experiencia y ya han investigado este tipo de procesos para ese manejo específico de residuos. Por ejemplo, el que había tocado ahorita, que es los escombros. Los escombros no es un desecho fácil de manejar y pues hay un tipo de proceso especial que se maneja para este tipo digamos, basura. Entonces, otra de las acciones que digamos es una aparente solución sería llevar las basuras a un lugar nuevo, ya que en este caso Navarro no da abasto. Este lugar nuevo, en este caso específico en Cali, sería Yotoco, que digamos es el lugar que encontraron aquí, donde podríamos darle un nuevo uso a las basuras y llevarlo a un lugar que digamos no genera tantos problemas. Pero esto al final resultó siendo una solución contraproducente, porque a pesar de que parece una solución aparente, esta genera otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, la contaminación en un sector nuevo, ya que, como sabemos, pues se han generado muchos problemas en el sector alrededor de Navarro, quejas de los ciudadanos, de problemas en la salud, en la higiene, alrededor de la zona ya queda prácticamente inservible porque solo se usa para desechos. Y además el Estado, la ciudad, el gobierno tendría que invertir más recursos para poder darle un mantenimiento no solo ahora a Navarro, que los desechos siguen ahí, sino a una nueva zona, en este caso el Yotoco. Entonces con esto finalizamos nuestros dos arquetipos de límite de crecimiento y solución contraproducente en nuestro tema de manejo de los residuos en la ciudad de Cali. En nuestro tercer arquetipo de desplazamiento de carga lo vamos a utilizar para analizar el problema del estado del Jarillón que vive la ciudad de Cali con el río Cauca. Entonces, para explicar este arquetipo debemos explicar cómo en qué parte se divide. Entonces, primero hay un ciclo compensador que es para las soluciones como superficiales a un problema que tenemos para poder llegar al ideal que queremos obtener. Y la segunda parte es sobre las soluciones profundas que se deberían realizar para poder arreglar este problema a fondo y pensando ya en el largo plazo. Entonces, esta parte, que es un reforzador, indica las consecuencias que tienen estas soluciones superficiales. Entonces, dentro de nuestras soluciones superficiales para nuestro problema, tenemos que el real es que el Jarillón está deteriorado. Nuestro objetivo es sería mejorar el estado del Jarillón. ¿Y qué actividades realizaremos para esto? Entonces realizaríamos una verificación constante del estado del Jarillón, como estar pendientes de que no haya ningún daño grave dentro de este. Otro es el manejo de los escombros, que se relaciona con el problema anterior que veníamos tratando, y esto se debe tratar con entidades especializadas en esto. Otra de las acciones que debemos realizar es mantener el río en buen estado, ya que para que el río se mantenga en buen estado, el Jarillón no debe contaminarlo, y pues el río también debe fluir con normalidad. Todo esto para llegar a nuestro ideal de que
el Jarillón tenga un estado, un buen estado en cuanto a su ecosistema. Y pues la otra actividad que se debe realizar es mantener el Jarillón deshabitado. Mientras realizamos estas actividades, como lo dijimos ahora, que son superficiales, pues se generan unas consecuencias, que son que mientras realicen solo esto, más personas van a invadir el Jarillón. Como sabemos, ahora el Jarillón está ocupado por unas invasiones y pues esto se debe a la pobreza aquí en la ciudad de Cali. Entonces, si no solucionamos este problema de raíz, que es un problema social, no vamos a evitar que la gente siga invadiendo el Jarillón. Además, sin sacar a estas personas del Jarillón, ellos van a seguir contaminando el río con sus desechos, ya que no tienen el alcantarillado necesario para tratar estos desechos. Y además debilitan el Jarillón. Quiere decir que pues, puede llegar un momento en que el Jarillón se dañe totalmente y pueda causar una inundación en ese sector de la ciudad de Cali, ya que pues, el objetivo del Jarillón es protegernos del río, más que todo en las temporadas de invierno, que es cuando el río crece. Y también, pues otra de las causas para esta población que vive sobre el Jarillón es las enfermedades debido a la contaminación, pero no solo a ellos, sino también al resto de la ciudad, ya que Cali saca mucha del agua del río Cauca. Ahora mi compañero va a explicar las soluciones profundas que podemos realizar para este problema del estado del Jarillón. Bueno, como mi compañero entonces ya explicó, digo muy claro, es que hay que mantener un buen estado en el Jarillón. Entonces, al nosotros realizar las acciones que creemos pertinentes para lograr este ideal, nos encontramos con un segundo ideal, que es mantener el Jarillón deshabitado. Pero en las acciones que nosotros generamos para alcanzar este ideal, llegamos a un reforzador mucho más profundo, y es al que pasa a un segundo plano, ya que este era muy superficial, que es la parte más social. ¿Cómo así social? Pues es que para mantener el Jarillón deshabitado, pues ya venimos a tratar directamente con la población que vive aledaña pues prácticamente encima del Jarillón. Entonces vemos que una de las soluciones que da el Estado es unos subsidios que le da a las familias mensualmente a que viven en el Jarillón. Pero en esta búsqueda, en estas acciones que logramos para mantener el Jarillón deshabitado, encontramos que hay personas que viven actualmente en el Jarillón, y entre ellas tenemos que reubicar a las familias, que digamos es nuestra solución que nosotros proponemos como para darle una solución final. Otra es un plan de vivienda, que es una de las acciones que nosotros pensamos para reubicar a las familias, generar de pronto planes donde podamos reubicarlas en otros sectores que no generen pues peligro para ellas ni para el medio ambiente, y generar una presencia de las autoridades. Actualmente pues existen estas autoridades, pues las entidades existen, pero no se hace, digamos, el control o el suficiente control sobre este problema, que es mantener el Jarillón deshabitado. Actualmente pues sabemos que hay varias entidades, una que es aquí, de Cali, que es el TAGMA. Hace algunos años se había presentado algunas propuestas acerca de qué debíamos plantearnos o lograr para mantener, digamos, una cultura ciudadana en general en la ciudad de Cali. Y entre estas cosas entraba pues el problema del Jarillón, ya que las personas que vivían en él estaban causando un problema ambiental bastante fuerte y generando un impacto sobre pues la ciudad. Entonces este tipo de propuestas pasan a un plano más profundo,
que vendríamos a qué es lo que tocó mi compañero, que es sobre una solución contraproducente que se genera a partir de este ideal. Bueno, uno de los problemas que han estado perjudicando nuestra ciudad es el de los buceteros. Sabemos que en este momento ellos están pasando por un momento difícil en el que tienen que luchar porque pues les respeten sus derechos. Uno de esos derechos es el derecho al trabajo. Sabemos que son muchas familias las que dependen de estos buceteros y que por años y años estos microempresarios se han dedicado más que a tener bucetas y ahora pues están viendo muy perjudicados en su vida económica. Entonces nuestro ideal en este caso va a ser proteger los derechos de los buceteros y nos vamos a ubicar desde el punto de vista de estos microempresarios. Vemos que nuestra realidad es que se están vulnerando sus derechos. Vemos que a partir del surgimiento de nuestro sistema de transporte masivo, ellos se vieron desplazados, y muchos quedaron sin trabajo y no se les dio una solución, las promesas que se les hizo no se les han cumplido. De esta manera ellos se han visto muy perjudicados. Y una de las soluciones a esto ha sido para ellos crear unos sindicatos, donde se nombran unos representantes de estos buceteros, de la Comepal o de otras empresas como la Papagayo. Ese sindicato se llama Asotranscali. Y también otra solución sería la planeación a largo plazo, que tiene que ver con las propuestas del gobierno. Desde que se hizo la propuesta del sistema de transporte masivo, a ellos se les ha prometido una manera que les convenga a ellos de involucrarlos en el transporte de Cali, pero finalmente no se ha logrado ninguna solución que sea benéfica para ellos. Entonces esta parte ha fallado, esta planeación a largo plazo, pues por parte del gobierno. Y la respuesta de ellos ha sido realizar unas protestas que viene a ser esa solución contraproducente. Entonces ellos han realizado unas protestas, unos paros que los vimos esta semana pasada, uno de tantos, y en estos casos la ciudad se ha visto gravemente afectada porque la empresa como la Comepal y la Papagayo han transportado a los caleños durante muchos años y tienen rutas que todavía no tiene el mío y cumplen con tiempos y con ciclos que todavía no ha podido cumplir el mío. Entonces ellos como responden a esas necesidades de los usuarios, pero pues cuando ellos no están trabajando, cuando crean estos paros, nosotros nos vemos muy afectados porque no podemos llegar ni a nuestro lugar de trabajo. O sea, todos los procesos de la ciudad quedan detenidos por una respuesta de los buceteros que debería ser una supuesta solución. La idea es llegar a acuerdos entre los buceteros y el Estado. Los buceteros han querido que el Estado les ponga unas mesas de conversación y de negociación, pero sin presiones ni operativos como los que se han todavía pues llevado a cabo. Estos operativos consisten en que se están llevando, las autoridades decomisan algunas bucetas. Si no las ven, pues, se les ha indicado a los buceteros que no pueden trabajar y ellos se han rehusado a esto y se decomisan las bucetas de vez en cuando. Entonces ellos quieren entrar a unos acuerdos, pero la condición es que esas bucetas no sigan siendo decomisadas porque se ven mucho más afectados. Y establecer normas para los buceteros. Uno de los argumentos que tiene el Estado es que las condiciones de las bucetas no son las mejores. Y pues nosotros hemos visto esos buses que son buses antiguos, buses que de pronto el conductor no respeta ninguna norma de tránsito, que no cierra las puertas, que lleva sobrecupo y todo esto pues es peligroso, y eso es uno de los argumentos que tiene el gobierno en contra de ese tipo de transporte. Pero volviendo a nuestra solución contraproducente, que es la realización de las protestas, y tenemos un ejemplo muy claro y muy reciente, que es la semana pasada que se llevó a cabo un paro por parte de la empresa Comepal y la empresa Papagayo, donde 250 vehículos se ubicaron en una de las zonas más transitadas de la ciudad y formaron un caos durante muchas horas y pues nos vimos muy afectados en una congestión. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de esta supuesta solución? El gobierno se vio
se sintió como insultado y esta situación dañó la relación que ya los buceteros estaban logrando tener con el gobierno, que debería ser una buena relación para poder llegar a un acuerdo. Pero esto causó el efecto contrario de lo que se esperaba. En lugar de llamar la atención de este gobierno, ahora lo que dicen ellos es que se sienten muy ofendidos y que van a aplicar con la ley con severidad, porque muchos, se tiene reporte por ejemplo de un agente de tránsito que quedó herido, y muchas motos pues que se vieron también de la comunidad que se vieron afectadas por este trancón. Entonces el gobierno ahorita tomó una actitud totalmente diferente a la que esperaba que tomaran los buceteros. Esta indiferencia del gobierno va a hacer que pues cada vez sea más difícil llegar a sentarse en una mesa de negociaciones sin que haya esa presión de las autoridades por quitar las bucetas en mal estado. Y además, pues ya lo mencioné, son los accidentes en medio de la protesta, donde los accidentes, las personas afectadas finalmente son personas que no tienen nada que ver con la protesta, son personas que simplemente tenían que pasar por ahí para cumplir pues sus procesos diarios, y finalmente se ven afectadas por esto. Entonces, la solución que nosotros queremos darle a este problema es, primero, nosotros no eliminaríamos este punto del problema. La realización de protestas, no sé si los colombianos no se han dado cuenta, pero nunca tiene buen resultado, buena respuesta de parte del Estado, sino que causa como el efecto contrario en el gobierno, en el que nos manda. Entonces, no es la forma de realizar estas protestas, no es la forma de poner 250 vehículos en una de las zonas más transitadas de Cali, y esto ha causado pues lo que no esperaban los buceteros. La idea es poder llegar a esos acuerdos entre los buceteros y el Estado, y si se llega a un acuerdo, que ambas partes cumplan con ese acuerdo, porque si el gobierno les había prometido, como lo dice el jefe de Azotranscali, dice que se sienten afectados porque el gobierno les había prometido sentarse a una mesa de negociación sin que les quitaran las bucetas, y en los últimos días se decomisaron 22 bucetas de la Comepal, y por eso comenzaron las protestas. Entonces, la solución finalmente es que se pueda llegar a la mesa de negociación, que se pueda involucrar en una planeación a largo plazo a los buceteros en el transporte de Cali, ya sea con la empresa de transporte masivo, y que ambas partes, el gobierno, el Estado y los buceteros, cumplan con lo que se prometan en esa mesa de negociación. En esta ocasión vamos a estudiar el problema de la distribución de espacio entre dos competidores, en este caso, que va a ser el sector de industria y el comercio, y el sector de las empresas dedicadas a la construcción de unidades residenciales. En este caso lo hemos llamado así, pero sabemos que se refiere a las zonas dedicadas a las viviendas. Este arquetipo se llama tragedia de terreno común, y en este caso hay dos competidores que buscan un mismo recurso, que es obviamente limitado, y que en el momento en que este recurso escasea es necesario la intervención de un agente externo que le ponga control a esta distribución de este recurso limitado. Como primera medida vamos a hablar de el sector de industria y comercio. Entonces vemos aquí que ese sector de industria y comercio tiene un objetivo, y es crecer y expandirse, por eso busca nuevos territorios que le convengan. También es algo positivo para la ciudad que este sector se pueda expandir, porque va a generar nuevos empleos y va a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los caleños. También la industria y comercio busca como primera medida, como todas las empresas o como todas las organizaciones, aumentar sus beneficios económicos. Por eso también es conveniente poder expandirse, poder crear ir a nuevos sectores. Pero para esos beneficios económicos muchas veces es importante crear alianzas entre ellos para beneficiarse mutuamente. Y un lugar estratégico puede colaborarles en estas alianzas. Ubicarse en lugares estratégicos para su desempeño y ganar prestigio. Por esto es importante, por ejemplo, que un centro comercial esté bien ubicado si quiere ganar prestigio.
como vemos, los centros comerciales ubicados hacia el sur de la ciudad son más reconocidos o son más frecuentados o la gente los prefiere por el sector, por el tipo de gente que los visita, también por los almacenes, por la estructura, por muchos factores que le dan ese prestigio a esa entidad. Y como toda empresa también, pues lo que buscan es aumentar su número de clientes porque está directamente relacionado con sus beneficios económicos. Eso es lo que hace en este ciclo el competidor número 1, y pues aquí vemos la relación que existe entre ese competidor y el recurso que necesita, pero también vemos que al mismo tiempo y de una manera independiente el otro competidor número 2, que sería en este caso las unidades residenciales como lo hemos llamado, busca utilizar ese mismo recurso para ofrecer un espacio de vivienda confortable. Entonces entra a buscar un espacio en la ciudad que sea un espacio bien ubicado. Como vemos últimamente, la ciudad se está corriendo hacia el sur, no está ya tan centrada, y los sectores del sur son estratos más altos y son estratos pues más deseados por las personas para entrar a vivir a estos lugares. También buscan ubicarse en lugares estratégicos, es decir, cerca de colegios y centros comerciales. Por ejemplo, eso es lo que uno busca cuando uno se va a cambiar de casa, pues que le quede cerca al colegio de los niños o cerca de la universidad y cerca de centros comerciales o tiendas grandes, porque es muchísimo más cómodo cuando uno necesita algo. Son cosas típicas que siempre nos preguntamos. Entonces, para este tipo de empresas constructoras que se dedican a construir pues, hogares o casas, es importante tener en cuenta eso. Y por eso también es apetecida la zona sur de la ciudad. También como su objetivo es pues, dar una vivienda confortable, es pues, bueno poder rodearse de zona verde, y esto también pues, lo encuentra hacia el sur de la ciudad, entonces comienzan a interesarse mucho por este sector. Una de las cualidades o beneficios de una unidad residencial, sea de casas o de apartamentos, es que ofrecen seguridad a las familias. Por eso es que vemos que es lo que más se está construyendo últimamente, además de que una unidad optimiza muy bien el espacio, y donde antes habían unas pocas casas, ahora caben muchísimos más apartamentos. Entonces también le conviene mucho a la ciudad la construcción de estos para ubicar mejor a sus ciudadanos. Y también es importante para poder ofrecer un espacio de vivienda confortable, ganar ese prestigio de ubicarse en un lugar de mejor estrato, de ubicarse en un lugar más tranquilo, que no es tan transitado, que es nuevo, donde las personas se sienten como con una sensación de exclusividad cuando llegan a vivir en ese lugar. Después de que estos dos competidores viven esos ciclos que les ayudan a alcanzar sus objetivos individuales, utilizando el espacio, que es nuestro recurso limitado, vemos que en el momento en que ese recurso limitado se va escaseando, pues surge una necesidad de que el gobierno tenga un plan de desarrollo que nos ayude al desarrollo y al crecimiento de la ciudad. Para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, en el momento de la distribución del espacio, es importante tener dos cosas en cuenta pues respecto a estos dos competidores. Respecto a las unidades residenciales, sería la mejora de calidad de vida de los caleños. Ese sería como el beneficio que nos daría tener más unidades residenciales o dedicar el espacio a las unidades residenciales. Y consiste en crear zonas residenciales seguras y que mejoren el aspecto de la ciudad. También vemos que para lograr ese objetivo necesitaríamos desarrollar proyectos de vivienda, pero que a su vez estén al alcance de todos. No solamente al alcance de personas adineradas, como pues lo podemos ver en algunos barrios de la ciudad de Cali, como Pance o Ciudad Jardín. Entonces es importante que también se lleven a cabo proyectos al alcance de todos para poder beneficiar a la mayor cantidad de personas de Cali. También satisface las necesidades básicas de los caleños, es decir, ya es necesario nuevos lugares para mejorar el aspecto de la ciudad y para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y genera nuevos sectores comerciales, porque cuando un lugar que está pues, asolado llega a ser habitado, obviamente se crean nuevas necesidades en ese sector, va a ser mucho más transitado y va a dar lugar a una nueva zona
que puede ser comercial. Entonces, esto por el lado de las unidades residenciales. Pero también para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad de Cali es necesario aumentar el número de industrias y de centros comerciales, creando zonas destinadas a la industria donde no se afecte el estilo de vida de los caleños. ¿Por qué se dice esto? Porque muchas veces por generar muchas industrias vemos que tenemos un impacto en nuestro medio ambiente y eso nos afecta en nuestra salud. Entonces es importante también que el gobierno ejerza control sobre los requisitos que deben cumplir una industria o un sector comercial para poder trabajar. También es importante para ese desarrollo que las industrias pueden generar un empleo en nuestra ciudad y también pueden invertir en la educación de sus trabajadores, como lo hemos visto. Entonces nos va a llevar a un mejoramiento continuo, a una inversión en investigación, en crecimiento en muchas áreas de los ciudadanos que puede llevar a la ciudad a un nuevo nivel en el futuro. Entonces por eso es importante darle espacio a la industria del comercio. Y por último, que estas industrias de este comercio cumplan con unos requisitos, como yo lo había mencionado, establecidos por el gobierno para garantizar que las zonas que sean dedicadas a este sector industrial pues no nos vayan a afectar a nuestra salud, a nuestra vida cotidiana. Entonces, por último, ese sería como el análisis de esta competencia que existe entre estas dos zonas con el fin del desarrollo y el crecimiento de la ciudad de Cali y a futuro con un respaldo del plan de desarrollo del gobierno.